Bienvenidos al podcast Página 2. Mi nombre es Yetzalet Reyes, periodista de la prensa, y en esta ocasión nos encontramos con el empresario panameño Emigdio Quintero, quien salió de Ucrania a causa de la invasión rusa en ese país. ¿Quién es Emigdio Quintero? ¿Cómo fue que este panameño llegó a Kiev, Ucrania, y qué lo motivó para ello? Ok, mi nombre es Emigdio Quintero. También muchos me conocen por Junior Panamá, por el canal de YouTube que tengo y el blog. Yo soy empresario panameño y blogger amateur, digámoslo así. ¿Yo qué hacía en Ucrania? Primero que todo, también soy panameño. Quiero que sepan, yo soy panameño, porque a veces me preguntan si soy o no, si soy panameño. Y yo me ubicaba en Kiev, Ucrania, porque mi empresa decidió abrir y expandirse en algún país europeo. Y Ucrania nos pareció una opción muy acertada, ya que a la derecha está Asia, a la izquierda está la Unión Europea, al sur está África y al norte está pues Rusia. Entonces era una posición estratégica. La economía en ese momento era bastante estable también para abrir operaciones allá. Así que mi intención fue mudarme, irme a vivir a Ucrania para empezar mi negocio allá, igual que el que tengo acá, que se llama EQP Consulting. Nosotros nos dedicamos a asesorías, consultoría de normas ISO. Entonces íbamos a hacer el mismo trabajo y todavía lo tenemos en cuenta. De hecho, yo pretendo regresar a Europa, pero hay que cambiar la estrategia del sitio. Había muchas expectativas en torno a que si iba a darse o no esta incursión militar por parte de los rusos. ¿Cómo se vivió allá esos días previos a el primer día finalmente, ¿no?, de esta ofensiva militar? Los días previos eran días normales. No había tensión, estrés, preocupación. La verdad, la ciudad de Kiev, que era donde yo vivía, estaba normal. Es más, recuerdo que 2 días antes de que empezara esto, yo estaba con mis amigas, con Dacha y Valeria. Estábamos pues en el apartamento de lo más normal. Llegamos a ir a algún restaurante y todo parecía normal, porque recordemos que este conflicto ya tenía bastantes años interno. Este país, Rusia, lo que hizo fue intervenir para, entre comillas, ayudar al Donbass. Entonces ese es el tema político, que en ese tema pues yo sí no opino mucho, pero sí cuento lo que pues he visto y he vivido allá. La razón, entre comillas, ha sido por el tema del Donbass. Pero las personas estaban de lo más tranquilas. De hecho, el primer día que empezó la guerra todavía habían comercios abiertos antes del mediodía. Y habían personas en la calle. Estaban abiertos los supermercados, las farmacias, y algunos comercios se habían abierto, pero ya después del mediodía, sí, cuando la gente sí procesó, o sea, sí, o sea, y creo que era algo como de resistencia a la realidad, porque muchos mencionamos esta palabra que recuerdo, esto parece surreal. Eh, Se escuchaba que viene la guerra, pero no pensamos que a estas alturas, en este siglo XXI, pues cuestiones de esta magnitud, el ser humano pues todavía la sigue haciendo. Ya cuando se procesó de que sí, habían destruido todos los aeropuertos y que sí, era en serio, no que fue algo puntual de un solo día, sino que sí había iniciado la guerra, entonces las personas ya entraron en estado de pánico e incluso de paranoia. Yo tuve sucesos muy incómodos cuando estaba blogueando allá. Me querían llevar a interrogatorio los nacionalistas. Y por suerte había unos chicos que él llamó para que lo apoyaran a él en llevarme. Ellos hablaban inglés y me cuestionaron en inglés que de dónde yo era, qué yo hacía. Y yo les contesté, bueno, yo soy de Panamá, soy turista y estoy hablando con mi familia en Panamá. Me pidieron el favor, amablemente, mira, estamos en una situación muy difícil, no te recomendamos que sigas con el celular en la calle, evítalo en la medida de lo posible. Sí, porque existen personas que monitorean las áreas buscando por enemigos encubiertos y que lo han encontrado durante mi tiempo. Allá incluso habían prorrusos, que son ucranianos pero que apoyan el movimiento ruso, que estaban disfrazados de soldados ucranianos, y lo que hacían los ucranianos era que los neutralizaban. ¿Cómo fue el manejo de las medidas de seguridad
en torno a esta situación? ¿Cómo fueron los avisos, las alertas? ¿Cómo fueron las recomendaciones que le daban a ustedes los ciudadanos para protegerse Claro. de esta situación? Las dos opciones de seguridad cuando te sentías inseguro o iba a haber alguna situación de ataque era: si usted escucha bombardeo y no se siente cómodo, vaya a el refugio designado. Cada sector tiene varios refugios designados que se utilizan como bunkers. En mi apartamento en Pavla Ticini, en Beresniki, ahí había un mall muy grande. Los malls nuevos tienen diseñados los estacionamientos tan fuertes precisamente por temas también de ataques. Entonces, o sonaba la alarma y te ibas allá, o te sentías inseguro y te ibas allá. Desde que empezó la guerra había gente que estuvo ahí desde el principio y salía simplemente a comprar comida o algo así. Yo estuve varias veces en el búnker de Beresniki, en el Mall Silver Breeze. Y también estuve en otro más alejado, porque no tan alejado, pero sí un poco más de ese. Sucede que el del Mall Silver Breeze, está justo en el puente que entra al centro de Kiev. Entonces es un punto estratégico para que los rusos pasen por ahí. Entonces quedamos pensando, o sea, si vienen por acá y hay ataque, seguramente pueden entrar aquí o seguramente sí va a haber bombardeo precisamente en esta área. Y ese fue el segundo refugio búnker que fui, que era en Beresniki también, pero un poco más alejado del puente. Y en Lviv, cuando pues escapamos de Kiev, también estuvimos en un búnker debajo de un centro comercial. Nosotros hemos podido ver a través de las agencias internacionales las imágenes desgarradoras, ¿no? En los refugios, en estos sótanos, pero alguna imagen imborrable que se le haya quedado en usted en cuanto a lo que vivió el escenario, las familias, los niños, para ver si me ahondo un poquito más en detalles. Cuando escapamos eh, de Kiev, hubo un problema que en las plataformas, imaginémonos acá el metro de Panamá, y más grande, los rieles que están de por medio, muchas plataformas con esa misma altura, nos dieron a todos el andén equivocado y tuvimos todos que tirarnos de la plataforma por medio de los rieles, corriendo el riesgo de electrocutarnos o que pasara algo, ¿no? Hay todavía madres con niños corriendo y tratando de escalar nuevamente esas plataformas. Algunos ayudaban, otros nos ayudaban. Entonces, mientras que eso pasaba, la gente llorando. Madres que en ese apuro no encontraban a sus hijos llorando y gritando dentro y fuera del tren: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Gritaban Pashalusta, Pashalusta, que significa por favor en ruso. Esa experiencia, y yo me mantengo en contacto con mi gente allá en Kiev, los que se han quedado, y veo las imágenes, y desde un principio que esa segunda imagen que te voy a contar, cuando la vi a mí se me aguaron los ojos, porque sentí dos cosas. Sentí pues el sentido de cuidar a tu familia y la tristeza de la guerra. Es una señora posiblemente no muy mayor, 30 años posiblemente, con una niña de 5 años agarrada de la mano en una de las estaciones de tren de Ucrania, caminando hacia ella, y atrás llevaba una K-47 en la espalda. O sea, esa imagen a mí me impactó. ¿Cómo era el aspecto de la alimentación y la comunicación también en esos tiempos, cuando estaba en el centro comercial que mencionó, que estaba todavía en Kiev? ¿Cómo hacía para esos aspectos? Estaban abiertos, existía un toque de queda luego de las 8 de la noche. Durante el día tú podías ir al supermercado, pero obviamente desde el primer día lo que sucedió fue que se fueron acabando los víveres en los supermercados. Tú lo que tenías que hacer era tratar al día siguiente que reabastecieron
ir a hacer tu fila larga y comprar. En ese sentido, ahí yo recibí mucho apoyo de Dacha y Valeria, como te comenté. Eso fue en el segundo día. Desde el primer día yo no pude dormir. Yo me acostaba a las 6 de la mañana y me levantaba a las 10 aproximadamente, posiblemente, porque era un estado de nervios y yo tenía que... Mi sistema de sobrevivencia me decía, tienes que estar alerta. Y yo cuidaba a las chicas de noche y ellas de día entonces hacían supermercado. Entonces, en ese sentido, ellas entonces hicieron su fila y cuando yo me levanté, me contaron. Yo sí llegué a ir, pero cuando yo fui ya como al cuarto día posiblemente, no había nada que comprar. O sea, habían enlatados, cosas así, y las carnes, por ejemplo, que vendían, eran carnes premium AAA que, o sea, costaban como $30 para arriba y bueno, había que comprarlo. Y en cuanto a los bancos, el sistema bancario para hacer los pagos y demás. El efectivo se acabó en un día en los cajeros automáticos. En ese primer día todos los bancos estaban llenos, retirando efectivo. Que dicho sea de paso, hoy el grivna, que es la moneda, no vale afuera del país. Y los bancos decidieron bloquear todas las tarjetas de crédito. Cosas que las personas entonces que utilizaban tarjeta de crédito ya no tenían cómo hacer transacciones. Lo que eran débitos sí quedaron utilizándose. ¿Cómo describe usted a los ucranianos? Y por último también me gustaría que nos diera un mensaje en torno, un mensaje personal en torno a lo que significa esta guerra y cómo pudiéramos enfrentar, o sea, por lo menos que llegue a su fin, pues. Me hiciste 2 preguntas, te contesto la primera. Por ahí de repente te pido que me preguntes de nuevo la segunda. Yo admiro mucho al pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano tiene mucha valentía, es algo que yo respeto. Acabo de comentar de que dentro de las imágenes que todavía sigo recibiendo en el Telegram, de la valentía de este pueblo, y no es por algo político, es porque quien ama a su casa, quien ama a su tierra, no quiere que te invada y te desplacen. El hombre y mujer ucraniano es muy valiente y yo respeto y admiro ese tema. No apoyo el tema de la guerra para nada. Yo no estoy de acuerdo con la guerra. Es algo que en este siglo XXI es algo inaudito que nosotros sigamos en situaciones de peleas de poder política. Eso no es justo. No es justo para el pueblo, que es el que siempre sufre estos temas. ¿Sí? Entonces, yo lo que les digo que lo segundo que me dijiste, que dejara un mensaje, démosle apoyo real al pueblo ucraniano. Sé que es muy bueno conocer las noticias. Yo trato de compartir siempre con todos ustedes por medio de mis redes sociales. Pero hagamos algo al respecto. Esto fue el podcast Página 2. Mi nombre es Yetzalet Reyes, periodista de La Prensa. Gracias por acompañarnos.